Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a ver el modelo de la prueba de PC, de competencias especiales para el acceso a la universidad, que nos ha pasado la UNED para el 2025, para la prueba del 2025. Ya lo tenemos resuelto en nuestra página web y, como de costumbre, ya sabéis cómo ir. Nos metemos en nuestra página, vamos a recursos, pinchamos exámenes resueltos, nos vamos a modelos, resuelto selectividad PC y pinchamos biología. Vale, lo voy a hacer en grande. A ver, el contenido del examen es el mismo que en años anteriores, es decir, no ha cambiado nada del programa. Lo que sí que ha cambiado, y es una novedad, es el formato, la forma en la que se tiene que hacer el examen. Entonces os voy a explicar cómo es la forma y a la vez vamos a ir resolviendo este ejercicio. Va a constar de 4 bloques, ¿vale? En el primer bloque dice, elija solo una de las propuestas, A o B. O sea que solamente se tiene que contestar a una de las dos preguntas. Y vemos pregunta 1A, pregunta 1B. Y veis que hay distintos apartados. Efectivamente, cada pregunta tiene varios apartados y nos contestamos solamente una. Este bloque tiene un valor de 2,5 puntos. Nos vamos al bloque 2 y exactamente lo mismo. Dice, solamente hay dos preguntas propuestas. Bueno, pues respondemos a una de las dos y también con un valor de 0,5 puntos. En el bloque 3, pues entonces este es el bloque de tipo test. Aquí hay una novedad con respecto a años anteriores y es que en este solamente hay 8 preguntas propuestas y solamente hay que contestar a 5. El valor del bloque son 2,5 puntos, entonces preguntas acertadas 0,5 puntos. Preguntas erróneas se descuenta 0,15. Preguntas sin contestar ni suman ni restan. Pero acordaos, 8 preguntas, contestamos solo a 5. Y luego, una de las novedades también de este año es el bloque 4. Aquí es una pregunta de competencias, en donde tenemos que explicar algo que nos van a preguntar y que puede estar relacionada con varios temas. Normalmente nos dijeron que van a intentar poner pues, o un texto periodístico o científico, pero no científico a un nivel que no se puede entender. Y bueno, pues van a ser pues, referidos a acontecimientos científicos recientes y de importancia. Entonces, bueno, pues se lee el texto y se responden a las preguntas que nos hacen. Bueno, pues este es el modelo, ¿vale? El formato del modelo. Vamos a resolverlo. En el primer bloque decíamos que había que escoger una de las dos preguntas. Lógicamente yo voy a contestar a las dos. Bueno, en la primera nos dice, en relación con los hidratos de carbono, defina monosacáridos, disacáridos y polisacárido. B, cite 3 ejemplos de monosacáridos con 5 átomos de carbono y otros 2 con 6 átomos de carbono. Y C, cite 2 homopolisacáridos y 3 heteropolisacáridos y comente la función biológica de cada uno de ellos. Fundamental, cuando nos pone definir, definimos lo más corto posible, no nos extendemos de más. El motivo es muy sencillo, si yo me extiendo mucho, estoy perdiendo tiempo y puedo cometer errores que me van a penalizar. Si no los cometo, bueno, pues no me van a puntuar de más, porque a mí lo que me han dicho es que defina, no que explique. Así que nos ceñimos a lo que nos preguntan. Definir, cortito. Citar, es eso, citar, indicar, no dar más respuestas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ello. Monosacárido. Yo he puesto que los monosacáridos son moléculas hidrocarbonadas en donde uno de sus carbonos tiene o bien un grupo aldehído y entonces son las aldosas, o bien un grupo cetona y son las cetosas. Y el resto de los carbonos pues se componen tienen grupos hidróxidos. Disacáridos es la molécula formada por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace o glucosídico. Y polisacárido pues es una macromolécula que está formada por la unión de 10 o más monosacáridos.
Con respecto a monosacáridos con 5 carbonos, pues yo he citado los más relevantes: ribosa, desoxirribosa, ribulosa. Y monosacáridos con 6 carbonos, pues tenemos unos cuantos, pues entre ellos la glucosa, la galactosa, la fructosa. Yo he puesto los dos más importantes, o los dos que más se habla en los textos, y que son glucosa y fructosa. Con respecto a homopolisacáridos, pues celulosa y glucógeno, por aquello de que tenemos uno que es de origen vegetal, que es la celulosa, y que tiene una función estructural porque forma parte de las paredes celulares de las células vegetales, y el glucógeno, que es de origen animal y que tiene una función de reserva energética. Con respecto a los heteropolisacáridos, pues la hemicelulosa, que está formada por varios monosacáridos distintos y que también forma parte de la pared celular de las células vegetales; la peptina, que tiene una función estructural porque forma parte también de esa pared celular en células vegetales; o el agar-agar, que se encuentra en algas y que tiene una función gelificante, es decir, tiene la capacidad de espesar líquidos en forma de gelatina. Pregunta 1b. Nos ponen una imagen y nos dice que respondamos sobre este esquema. A, ¿qué proceso representa? B, cite a qué estructura corresponde cada número del 1 al 5. Y C, comente de forma breve en qué consiste este proceso. Bueno, en A, ¿qué proceso representa? Representa el proceso de duplicación o replicación del ADN, nada más. B, cite la estructura, a qué estructura corresponde cada uno de ellos. Bueno, pues la 1 y la 3, que aunque no las ponen separados, pero es lo mismo, cadenas molde. La 2 es la hebra continua, que sale en ese proceso de duplicación o conductora. La 4 es el fragmento, el cebador, en este caso, porque me está indicando solamente la parte. Aquí nos tenemos que fijar mucho porque dónde termina la flechita. Y la 5 nos está indicando que es un fragmento de Okazaki en la hebra retardada. Explicarlo brevemente, bueno, pues es el proceso de síntesis a partir de una molécula de DNA original de otra molécula igual, donde nos da como resultado dos moléculas idénticas entre sí con la misma información genética. ¿Dónde se produce este proceso? Pues en la etapa S del ciclo celular, y se caracteriza porque es semiconservativa, bidireccional y semidiscontinua. No vamos a explicar más porque nos están diciendo que expliquemos brevemente, así que decimos lo más importante y ya está. Bloque 2, igual, 2 preguntas, escogemos una. Primera pregunta: en relación con el cloroplasto, enumere cada una de las regiones de este orgánulo. B, ¿en qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético del cloroplasto? C, ¿en qué consiste la fotólisis del agua y en qué lugar del cloroplasto se produce? Y D, ¿dónde se ubica y qué función cumple la enzima rubisco? Bien, en el apartado A nos están diciendo que enumeremos cada una de las regiones de este orgánulo. No nos están diciendo cómo lo tenemos que hacer, si de forma escrita, si en forma uno detrás de otro. Yo he escogido un dibujo que también está permitido en los exámenes y que si es un dibujo claro está pues muy aceptado, ¿vale? Entonces, a ver, lo más importante de un cloroplasto es nombrar la membrana interna, la membrana externa, el espacio intermembrana, los tilacoides, la grana, que es el conjunto de estos tilacoides, el granum, que es todo. Luego tendríamos este maraña aquí, que es el material genético, es decir, el ADN cloroplástico, el estroma, que es el interior. Tenemos aquí los plastoribosomas o ribosomas a secas. Luego podríamos, si hacemos un corte al tilacoide, que esto no es necesario, pero bueno, en este dibujo sí que está y yo por eso lo he incluido, la membrana del tilacoide y el espacio intratilacoidal, la lamela o tilacoides del estroma, que son los que van a unir distintas granas, y luego el plastoglóbulo, que también se puede encontrar ahí, o simplemente glóbulo, ¿vale?
¿En qué lugar del cloroplasto se produce la expresión del mensaje genético? Pues en el estroma, ¿vale? Y luego nos dice que en qué consiste la fotólisis del agua. Bueno, pues aquí me he extendido un poquito, no creo que mucho, pero en fin. Cuando se inicia la fotosíntesis acíclica, el fotosistema 2 es excitado por los fotones de la luz. Hasta ahí llegamos. Entonces, eso hace que se oxide y que ceda sus electrones a un primer aceptor, que en este caso es la feofitina. Luego se va haciendo una cadena de transporte de electrones, van pasando los electrones de una molécula a otra, entonces los que ha recibido la feofitina terminan en otra molécula que es la plastoquinona. Hasta ahí bien. Y de esta manera pues vamos a conectar luego por lo que es el fotosistema 2 con el fotosistema 1. ¿Qué le pasa al fotosistema 2? Que durante todo este paso está excitado y no se puede quedar así, porque si no, no volvería a hacer fotosíntesis. Entonces, para recuperar los electrones que ha perdido en esa excitación, lo que ocurre es el proceso de fotólisis del agua. En la fotólisis del agua, ese agua se divide en oxígeno, en hidrógeno y en los dos electrones. Y ese oxígeno es el que sale luego y gracias a él respiramos. Y la última pregunta es ¿dónde se ubica y qué función cumple la rubisco? Bueno, pues la rubisco, o también llamada ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, se encuentra en el estroma del cloroplasto y es la enzima encargada de fijar el CO2 procedente de la atmósfera y que va a entrar en el ciclo de el CO2 que va a entrar a través de los estomas de las hojas y que forma parte del ciclo de Calvin. Es la enzima más importante y la más abundante del planeta precisamente por eso, porque es la primera etapa en la captación del CO2 para luego desarrollar el ciclo de Calvin y que a partir de ahí se formen compuestos orgánicos. Pregunta 2b, también de metabolismo. Nos comentaron que podían ser en un bloque un tipo de preguntas, en el otro bloque otro tipo de preguntas de distintas partes del programa. Bueno, en este caso pues hemos visto uno que correspondía a las estructuras celulares y ahora al metabolismo. Bien, dice en relación con el metabolismo. A. Defina los siguientes procesos, como es definir lo más corto posible. Glucólisis, respiración anaerobia, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y B. Indique el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tienen lugar estos procesos. Pues vamos a ello. Glucólisis, también llamada ruta de Embden-Meyerhof, esto si no lo ponéis no pasa nada, y si lo ponéis pues no pasa nada tampoco porque es correcto, por ser sus descubridores. Es la primera fase de la degradación de la glucosa. Tiene lugar en el citosol y en ella una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se transforma en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. Respiración anaerobia. Es en la degradación de los glúcidos, es la ruta anaeróbica, es decir, en la que no se necesita oxígeno, no participa el oxígeno. Se conoce también como fermentación. Se produce en el citosol y en ella el NADH formado en la glucólisis se reoxida para dar lugar a la formación de NAD+. Ciclo de Calvin, proceso de la fotosíntesis, por lo tanto es un proceso anabólico en la que se produce la síntesis de glúcidos como la glucosa utilizando el ATP y el NADPH procedentes de la etapa luminosa de la fotosíntesis o fase fotoquímica. Ciclo de Krebs es un ciclo catabólico. He puesto catabólico, ahora os explicaré otra cosa. Es un ciclo catabólico en el que el piruvato formado en la etapa de degradación de glucólisis de la glucosa se degrada completamente produciendo CO2 y ATP y poder reductor en forma de NADH y FADH2.
El ciclo de Krebs yo en principio lo he puesto como es catabólico. Ojo, es un ciclo anfibólico. ¿Eso qué significa? Que a la vez que es un catabólico es anabólico. ¿Por qué? Porque dentro de su ciclo hay algunos metabolitos que van a dar lugar a la formación de otros macromoléculas como pueden ser aminoácidos. En este punto yo he escogido ese concepto catabólico por aquello de que antes nos han pedido un anabólico, pero si llegamos a poner que es anfibólico estaría muy bien. Y por último, fosforilación oxidativa. Es el proceso en el que se forma el ATP mediante una enzima que es la ATP sintasa. Se produce como consecuencia del transporte de electrones a través de una cadena de transporte de electrones dentro de la membrana mitocondrial y pasan esos electrones desde el NADH o FADH2 hasta el oxígeno, que es el aceptor final de los electrones. La respuesta B, pues decimos glucólisis. Se realiza en todas las células eucariotas y se lleva a cabo en el citosol. La respiración anaeróbica celular se produce en todas las células eucariotas y en el citosol también. El ciclo de Calvin lo realizan las células vegetales y se lleva a cabo en el estroma de las células, y la fosforilación oxidativa se produce en todas las células eucariotas y tiene lugar en la membrana interna mitocondrial. Vamos al bloque de test. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones se considera una macromolécula? Nos dan 3: ácido nucleico, aminoácido y ácido graso. Pues el ácido nucleico está formado por nucleótidos. 2: el límite más externo de las células vegetales es membrana plasmática, envoltura celular o pared celular. Pues evidentemente es la pared celular, es lo más externo de las células. 3: si una célula tiene 12 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Pues 12. ¿Por qué? Porque en la mitosis obtenemos 2 células con la misma carga genética que la célula original. 4: la importancia de la fotosíntesis radica en que los organismos fotosintéticos producen para la biosfera CO2, agua o materia orgánica. Evidentemente lo que producen es materia orgánica. CO2 la absorben y el agua, pues ya hemos visto que tiene una función fundamental en la fotólisis del agua. Así que lo que producen es materia orgánica. 5: ¿cuál de las siguientes opciones no se corresponde con una defensa inespecífica? Linfocitos B, reacciones inflamatorias o barreras de entrada. Me está diciendo que no se corresponde con una defensa inespecífica. Luego, ¿qué es una defensa específica? Pues la única que es específica es la de los linfocitos B de memoria. 6: las bacterias diseñadas para descomponer mejor el petróleo son importantes en el campo de descomponer el petróleo, es arreglar algo que está produciendo un daño, pues es la bioremediación. Está remediando ese daño producido por el petróleo. 7: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la glucólisis? ¿Se produce en las mitocondrias? No, ya hemos visto que se produce en el citosol. ¿Produce 2 moléculas de piruvato? Parece que sí. ¿Y se produce solo en células procariotas? No, se produce en células eucariotas. Por lo tanto, la correcta es la B. Y 8: la duplicación del ADN se lleva a cabo en una célula durante la fase G1 de la interfase, durante la fase S de la interfase o durante la profase. Como ya hemos visto en la pregunta anterior, que lo he nombrado, la duplicación se produce en la fase S de la interfase. Y terminamos con el bloque 4. A ver, no os voy a leer el texto, es un texto en donde nos está hablando de un método novedoso, podemos decir, aunque ya lleva unos cuantos años dentro del mundo científico, que es el uso del CRISPR, la técnica CRISPR. Y bueno, pues no voy a leer el texto, como digo, para no alargar mucho más el vídeo, pero vemos que hay
nos comenta algo sobre esta técnica y tenemos una serie de palabras subrayadas. Esto es importante porque, como veremos ahora, nos van a hacer preguntas sobre ellas, ¿vale? Las preguntas nos dice que defina los términos subrayados en el texto, que comente brevemente en qué consiste la técnica del CRISPR-Cas9 y que señale una ventaja y un inconveniente que presente el empleo de esta técnica para el tratamiento de enfermedades. Bueno, pues una vez leído el texto, vemos que están subrayadas las palabras pandemia, virus, antígenos y técnicas PCR. Pandemia, pues es una epidemia que se ha extendido a un área muy grande en un territorio, un área extensa de un territorio y puede abarcar incluso varios continentes. Y bueno, simplemente tenemos que recordar la pandemia última que hemos sufrido todos de la COVID-19. Virus. Virus son microorganismos muy sencillos que solo son visibles al microscopio electrónico, no se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y solo se reproducen o se dividen utilizando la maquinaria metabólica de las células que están infectando. Por eso mismo son parásitos estrictos y pueden estar parasitando a todo tipo de organismo, que son bacterias, y se les conoce en ese caso como bacteriófagos o fagos, células animales, células vegetales. Entonces, por estas razones, los virus no se consideran seres vivos actualmente. Por eso hablamos de que son seres acelulares. Antígeno. Cualquier sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica. Ya está. Y técnicas PCR. Pues es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Se utiliza en ingeniería genética y permite clonar fragmentos de ADN sin necesidad de células y además de una manera muy rápida. Es una amplificación del ADN in vitro por medio de una polimerasa de cadena que es termoestable, por eso se realiza en un termociclador y bueno, pues a partir de poca cantidad de ADN se consigue mucha cantidad de ADN. Y bueno, en la B nos dice que comentemos qué es la técnica del CRISPR-Cas9. Bueno, pues son repeticiones palindrómicas muy cortitas y agrupadas que se encuentran presentes en el ADN de las bacterias. Es como un sistema defensivo natural que han creado las bacterias contra infecciones víricas. Es como su sistema inmunológico adaptado, ¿vale? No es exactamente igual que el de los eucariotas, pero es una manera que han creado las bacterias para defenderse de futuras infecciones de virus. Se encuentra en bacterias y en arqueobacterias y bueno, son proteínas, las proteínas Cas lo que hacen es almacenar fragmentos del ADN del fago que les ha infectado para generar esa memoria para futuras infecciones. Se utiliza pues para tener células madre con diferentes características en animales y plantas modificadas genéticamente, tanto para la investigación como para luego la industria agroalimentaria, para la producción de nuevos fármacos, para el tratamiento de enfermedades, para la eliminación de mutaciones, en embriones fundamentalmente. O sea, es una técnica que va a dar muchísimo que hablar y que se utiliza en muchos campos que son beneficiosos para los seres humanos. Las ventajas que nos decía en el tratamiento de enfermedades. Bueno, pues una de las ventajas es que se pueden modificar genéticamente aquellos genes que están produciendo enfermedades. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si hay un gen supresor que está dañado, se puede reparar ese gen de tal manera que así se evite la producción de células cancerosas. Inconvenientes. Bueno, sabemos cómo utilizarlo y cuál es el fin. No sabemos lo que va a pasar luego, después de mucho tiempo, qué consecuencias puede tener. Creemos que hasta el momento no se ha descubierto ninguna secuela negativa. Y otra también importante puede ser a nivel bioético, que crea problemas bioéticos, la manipulación de genes. Bueno,
son cosas en las que nos tendremos que enfrentar en un futuro próximo y ver los pros y los contras. Y hasta aquí el modelo de biología. Yo creo que os pueden servir las explicaciones y nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego.